Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar de el artículo que nos dejaron para la asociación de la unidad 3, ¿vale? Yo soy el doctor Cristian Ortega, soy maestrante en la maestría de medicina en ciencias del deporte y la actividad física. Estoy en la materia de genética y deporte a cargo del catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Este es el artículo, esta es la predominancia del artículo. El tema es genómica muscular y entrenamiento aerobio, ¿no? Como ya lo habíamos comentado previamente en el podcast, en otras actividades, bueno, este artículo es bastante interesante a razón de que los participantes o los que querían hacer este tipo de artículo, pues obviamente basaron una especie de estudio guiado en proporción de los entrenamiento aeróbico que estaban sujetos las actividades a la expresión genética, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar desde mucho antes, ¿no? Nosotros tenemos en las ciencias del deporte y del ejercicio físico varios tipos de entrenamiento, ¿no? Los que destacan el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento de resistencia, ¿vale? Los dos son muy variados y son muy completos en términos de que dependen obviamente de las características de la carga del deporte, ¿no? Todos dependen de volumen, todos dependen de intensidad, todos dependen de carga, ¿vale? Entonces, lo que querían ver los organizadores o perdón, los autores de este artículo es precisamente cómo la intensidad del prescrito, o sea, en este caso estamos enfocándonos en el ejercicio aerobio, el cómo el ejercicio aerobio va a modificar este tipo de expresión genética, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener un panorama amplio de lo que es el entrenamiento de resistencia. Los entrenamientos de resistencia son aquellos que nos van a ayudar a mejorar la capacidad cardiovascular o cardiopulmonar que podamos tener en el organismo para la capacidad de hacer ejercicio físico, ¿vale? Entonces, por lo general son ejercicios ampliados, repetitivos, obviamente a bajos niveles de intensidad, por lo general no pasan más allá del 85% de volumen máximo de oxígeno. Entonces, todo este tipo de entrenamiento es lo que ellos se enfocaron, ¿vale? Tenemos muchos factores o muchas derivaciones que nosotros podemos tener a lo largo de este tipo de entrenamiento, ¿no? Ya sea pasos de baja distancia, de un poquito más de intensidad, pero por periodos más prolongados, de intervalos, entrenamientos tipo fartlek, entrenamientos de repetición, todo esto obviamente son los que nos van a servir, ¿vale? El tipo de entrenamiento que los autores usaron obviamente es de paso continuo, pero iba incrementando su intensidad a lo largo del protocolo de investigación, ¿vale? Y obviamente es muy basado en las cargas. O sea, todo mundo hemos alguna vez, queriendo o no, hemos entrenado por algún motivo el ejercicio aeróbico, ¿no? En este caso podemos ver que las dos imágenes comparativas están entrenando ejercicio aeróbico. Los sujetos de la izquierda están haciendo la baja intensidad, que es una proporción más allá de una mejora cardiovascular, simplemente de actividad física o que están haciendo alguna sesión para propiamente mejorar la salud. Y tenemos del otro lado todo lo contrario, ¿no? Que son entrenadores elite, perdón, entrenados en elite de Kenia que están haciendo pasos para el maratón, que están haciendo un ejercicio de intensidad incluso supramáxima en algunos casos, ¿no? Pueden elevar mucho más allá de la frecuencia cardíaca teórica y obviamente, bueno, depende de la intensidad que nosotros estemos prescribiendo, pero los dos más o menos están haciendo una actividad similar, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a interesar en este tipo de cosas? Muchas personas piensan que los genes tienen alguna caducidad o que las personas pueden tener algún máximo para el término de generar este tipo de entrenamientos o este tipo de actividades físicas. Como lo podemos ver en la imagen, él es el maratonista más viejo de la historia, con 82 años y unos tiempos bastante decentes, incluso para una persona de mucho menor edad. Y podemos ver que en realidad no, o sea, en realidad los genes obedecen más bien al tipo de entrenamiento que nosotros estemos prescribiendo, lo cual es de lo que trata este tipo de artículos, ¿no? Entonces vemos que más allá de que la edad es, como muchos lo mencionan, simplemente un número, también es una manera de estar haciendo un continuo de estímulos genéticos, energéticos, de modificación corporal y perdone la expresión, pero bueno, yo conozco personas de la mitad de la edad de este atleta que no podrían mantener esos pasos, ¿no? Y me incluyo, creo, entre ellos. Entonces, bueno, todo esto viene del lado precisamente en los genes, ¿no?
siempre hemos tenido una gran interrogante acerca de que si los genes disponen de la actividad física o la actividad física depende de los genes, ¿no? Basándonos en trabajo como el que estamos investigando el día de hoy, las respuestas son ambos. O sea, tienen una especie de correlación el uno con el otro que en verdad causa que el ejercicio físico altere la expresión genética y la expresión genética, por ende modificada, va a alterar el tipo de prescripción del ejercicio físico o la capacidad que nosotros tengamos para responder ante él, ¿vale? Entonces, obviamente tenemos mucha derivación en términos de los entrenamientos, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, también obviamente son personas que más allá de la edad han demostrado un entrenamiento, han demostrado tener una adaptación al ejercicio físico que es en verdad envidiable, ¿no? Envidiable en términos de que a los 80 o incluso más años ellos siguen viéndose y siguen teniendo mucha salud y siguen teniendo las capacidades físicas que una persona, por ejemplo, desde los 60, 50 años empieza a perder, ¿no? Y obviamente tenemos del otro lado también, a mí me gusta hacer este tipo de comparaciones en las clases, de que es obviamente más allá de entrenar para salud o más allá de mejorar, sino para alcanzar el alto rendimiento, ¿no? Y el máximo rendimiento incluso, como se puede apreciar en la imagen, pues obviamente más allá de lo que es la meta humana, ¿no? De que es una medalla olímpica o un récord del mundo en alguna especificidad, pues bueno, esto es lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros queremos ganarle la carrera a estos genes, ¿no? Tratar de sobrepasar incluso las barreras fisiológicas y naturales del ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, ya entrando de lleno en el artículo, ellos se encontraron varias expresiones genéticas. Entre ellos, la de tropomiosinas, las de colágeno, factor miogénico número 5, la muesina, el factor de intercambio roguanina dinucleótido, la transglutaminasa 2, el dominio YTH, etcétera. Que como lo pueden ver en el cuadro, bueno, obviamente creo que el cuadro lo sintetiza mejor de lo que yo podría. Habla de qué especie de dominio tienen estos genes sobre la función de algunas células o algunas proteínas que obviamente actúan durante el ejercicio en muchas funciones del cuerpo humano. Entonces, obviamente, bueno, por términos de tiempo y obviamente porque la plataforma que estoy usando no me deja pasar más allá de cierto tiempo, pues bueno, creo que el cuadro, leyéndolo con detenimiento, nos podría explicar mucho mejor acerca de qué tipo de funciones pueden tener estos genes, ¿no? Y obviamente, como nada en las ciencias de la salud o nada en la medicina es completamente aislado, ¿no? Ellos se basan en una premisa que es la interacción proteína-proteína, es literalmente de cómo todos estos genes van a actuar entre ellos, van a intervenir entre ellos, asistiendo o regulando o algún tipo de interacción que tengan entre ellos, que también pueden ser muchas y muy variadas, ¿no? O sea, simplemente en términos de expresión genética, pues sabemos que todavía no comprendemos del todo cómo interactúan los distintos tipos de proteínas o las expresiones genéticas que esto pueda tener, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vamos a tener como premisa en este artículo, que no nada más el gen actúa sobre su dominio y es específico para ello, sino que en realidad actúan entre muchas expresiones genéticas y bueno, esto va a intervenir en la capacidad que tiene el ser humano a responder ante el estímulo y hacer una sobrecompensación en el estímulo, que es obviamente lo que veíamos en este tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estos son más o menos, digamos, como el entramado genético que pueden tener de aquellos que han sido significativamente dentro de este parámetro, ¿no? Los investigadores hicieron muestras del vasto medial, perdón, del vasto lateral, si no me equivoco, de sujetos que tuvieron un protocolo de entrenamiento y obviamente, pues bueno, si hablamos de las expresiones genéticas, son muchas y muy diversas, de las cuales la mayoría de las que expresaron una disponibilidad genética más avanzada después del protocolo de investigación, pues fueron las que ya acabamos de decir, ¿vale? Y bueno, tenemos este tipo de factores, ¿no? Que son de cómo todos los genes que aparecieron en el trabajo, que modificaban de una manera u otra, interactúan el uno con el otro. Entonces, podríamos pasar aquí un año hablando de estas interacciones y yo creo que nos faltaría el tiempo. Pero bueno, aquí se puede ver en este tipo de gráfica, o sea, realmente las interacciones y el tipo de conexiones que tienen entre expresiones genéticas
pues para desarrollar una función, ¿no? Entonces pueden tener de organización celular, pueden tener de contracción muscular, pueden tener incluso de angiogénesis, incluso de proliferación endotelial, o sea, son muchos factores que intervienen no solamente en la expresión genética, sino también en el comportamiento del cuerpo ante situaciones de estrés máximo, como el ejercicio, ¿vale? Y entre ellas también, una de las partes más significativas y que pude anclar con otro tipo de estudios fue precisamente todo esto, ¿no? Que muchas veces hemos visto que hay personas o hay deportistas o hay características que son mucho más sobresalientes en personas, ¿no? Entonces la explicación que más frecuentemente usamos es que tiene buenos genes o que es de genética avanzada o cualquier cosa, pero en realidad tiene que ver mucho, digamos, el uno con el otro, ¿no? Vemos la imagen de la izquierda, que es obviamente un diagrama de los tipos de hipertrofia sarcoplásmica y hipertrofia miofibrilar que pasan dentro del miocito, ¿no? Una es mucho más deseada, es mucho más organizacional, que es la hipertrofia miofibrilar, ¿no? Que este tipo de hipertrofia es la que ya ocurre después de un periodo de entrenamiento sostenido, etcétera, pero que también es regulada por genes, ¿no? Lo mismo, podríamos hablar horas acerca de la interacción genética que tiene la hipertrofia miofibrilar con algunos otros factores, pero bueno, no acabaríamos. Y tenemos del lado derecho una interacción, bueno, ya del tipo patológica, ¿no? Que es lo que vemos en sujetos, por ejemplo, con hipertensiones arteriales sostenidas o de larga evolución, o también los cambios intrínsecos que tiene el deportista precisamente para desarrollar este tipo de hipertrofia, bueno, que es diferente a la concéntrica, que el deportista más bien desarrolla una del tipo excéntrica, pero que al final de cuentas es un engrosamiento de la pared del miocito cardíaco, ¿no? Y todo tiene que ver también con la facilitación que los genes lo puedan hacer. O sea, tanto el músculo crece fácil, el músculo estriado esquelético, como el músculo cardíaco crece más fácilmente de acuerdo al tipo de genes, ¿no? Y obviamente el artículo también menciona mucha, bueno, con énfasis las mutaciones o las distintas distribuciones que puedan tener los genes. Y obviamente esto también nos predispone a desarrollar otro tipo de enfermedades que más adelante van a ser intervenidas, ¿vale? Y bueno, obviamente nada en esta vida se manda solo, ¿no? Los genes no son la excepción. Los genes obviamente tienen que ver con la interacción que tenemos de nuestro señor padre, de nuestra señora madre, etcétera, pero también de cómo nosotros nos comportemos ante la vida, ¿no? En este caso, bueno, puedo yo entrenar a mi atleta o a mí mismo de dos maneras completamente diferentes, que es para la ganancia de fuerza, que es una modificación corporal que ocurre con mucho más antelación que incluso la hipertrofia y que no están del todo relacionadas. Obviamente un vientre muscular más abultado pues va a ser más capaz de realizar una contracción con mucho mayor fuerza que un vientre muscular más delgado, ¿no? Pero obviamente las intensidades, el entrenamiento, las repeticiones, las cargas, los pesos van a ser mucho más específicas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando para la hipertrofia, a que yo esté trabajando simplemente para la ganancia de fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, esta imagen a mí me gusta mucho emplearla porque son distintos tipos de modificaciones corporales que tienen que hacer. Y eso, como lo podemos leer en el artículo, pues también tiene mucho que ver conforme cómo se van a expresar mis genes, ¿no? También el tipo de entrenamiento basado obviamente en los componentes de la carga, intensidad, frecuencia, duración. En este caso ya también estamos involucrando el parámetro de la capacidad de fuerza que podemos hacer o que podemos generar en términos de unas repeticiones específicas, ¿no? También, obviamente, este es un punto que no viene dentro del artículo, pero a mí me gusta mucho también emplearlo en las clases, que tiene que ver con, obviamente, la conexión neuromuscular que tenemos, ¿no? También esta es una de las cosas que más fácilmente cambian las personas entrenadas, o sea, que realmente el reclutamiento de fibras musculares, la capacidad de la liberación de neurotransmisores son cosas que entrenamos, pero yo creo que nadie va al gimnasio o nadie al menos se entrena de manera específica para decir, hoy voy a entrenar reclutamiento fibrilar, ¿no? O yo creo que un porcentaje muy bajo de la población realmente entrena con este fin. Pero también esto se ha demostrado que tiene mucha asociación genética, ¿no? Si yo empiezo a hacer movimientos amplios, movimientos específicos,
que tengan mucho que ver con la velocidad explosiva, etcétera, pues obviamente este tipo de neuronas o motoneuronas van a reclutar una mayor cantidad de fibras musculares y naturalmente voy a tener porcentaje de adaptación o de, pues sí, digamos como de adaptación o de respuesta ante ejercicios, sobre todo ejercicios explosivos, ¿no? Que si lo extrapoláramos a un deporte en específico, puede ser, por ejemplo, una largada en una carrera de 800, de 100 metros, que esto puede considerar una ventaja bastante significativa en términos del desarrollo de la potencia muscular, ¿vale? Y obviamente lo que principalmente se enfoca el ejercicio, perdón, el protocolo de investigación del artículo, ¿no? Que cómo cambia la estructura de la unidad funcional del miocito acerca de genes y de distancias o de volúmenes, en este caso, realizados por el ejercicio físico, ¿no? Entonces, como lo podemos ver en algunos apartados, que obviamente no es tan específico el artículo, pero como la tropomiosina, la miosina, todo ese tipo de cosas que también nos van a afectar la capacidad perdón, de contracción que tenga el músculo y obviamente la cantidad de genes expresados, la cantidad de entrenamiento, o la calidad de entrenamiento en este caso, y también se aportan otro tipo de factores, ¿no? Como los factores nutricionales, las hormonas androgenizantes, etcétera, que también tienen que ver, pues, con la hipertrofia al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a retomar el punto de la hipertrofia. En este caso, la célula muscular no tiene una metaplasia, no tiene un proceso de engrosamiento o de reclutamiento de nuevas fibras, ¿no? Sino que cuando nosotros damos el estímulo lesivo del ejercicio o de la contracción sostenida, obviamente estas fibras ocurren con un daño metabólico y un daño, sí, físico, ¿no? Entonces, para que esta fibra se hipertrofie o para que crezca, tiene que estar mediada por la activación de células satélites, ¿no? Que empiezan a fusionarse, que empiezan con un estado quiescente o dormido, y que también los genes las expresan de mayor intensidad de acuerdo al tipo de persona y de acuerdo también a la carga de entrenamiento que tenga, ¿no? Entonces, si yo tengo un daño metabólico, un daño estructural mucho mayor y aparte mis genes se prestan a, a ser hipertrófico, pues obviamente voy a ganar volumen muscular con una mayor facilidad en comparación con una persona que, bueno, no tenga este tipo de condiciones genéticas, ¿vale? Entonces, bueno, también cómo lo expresaríamos. En este caso, también los autores del artículo hablan de la mejora del VO2 max, ¿no? Recordemos que, bueno, es un parámetro medible, que es una unidad metabólica de cuántos mililitros de oxígeno yo puedo metabolizar por minuto por kilogramo de peso, que explicado de otra manera es la interacción que tenga mi frecuencia de latido cardíaco y mi diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿vale? Entonces, lo que se busca en personas entrenadas, incluso en personas que ni siquiera se dedican a realizar un deporte consciente, o sea, nosotros queremos acercarnos un poco más a los colores más claros o los colores más azules en este caso. ¿Por qué? Porque también es un predictor de salud al final de cuentas. Entonces, si mi atleta o en este caso mi persona común y corriente tiene un mejor número o una mejor metabolización del oxígeno por kilogramo de peso, pues naturalmente va a tener una mejor adaptación al ejercicio. Y no solamente al ejercicio, sino a también todas las disposiciones que tengan en la vida diaria. Entonces, obviamente, yo quiero entrenar a mi persona, yo quiero hacer que su expresión genética varíe en torno a lo positivo y en torno a qué, a que en algún punto de evaluación mi persona pueda tener un VO2 más, un poco más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos del ejercicio, ya hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con la recomposición corporal, desde lo genético hasta lo macroscópico, ¿no? Pero también hay otro tipo de factores, ¿no? Como por ejemplo en este caso, también se ha demostrado que muchos de los genes que salieron positivos en el artículo que tengan relación estadística, pues también causan problemas hereditarios, ¿no? Miopatías congénitas, distrofias musculares, miotonías, canalopatías son mucho y también, o sea, es un tema bastante explícito que obviamente no es el incumbente de la clase, pero todo esto también tiene que ver con los genes. Entonces también se está estudiando acerca de que si la expresión genética
Incluso hay teorías bastante prometedoras, si me permiten decirlo de esta manera, que tienen que ver con la eugenética que tengan los padres, ¿no? Acerca de si los padres tuvieron una buena alimentación, que no tengan un estado proinflamatorio sostenido, que hayan tenido una expresión genética regulada por el ejercicio físico que se llama la teoría de los 1000 días, ¿no? Que muchos autores e incluso médicos que se dedican a la reproducción biológica han estado modificando y han tratado de hacer énfasis en esto, ¿no? De que los padres traten de vivir al menos 500 días antes y 500 días posteriores al nacimiento de un hijo, el que tengan este tipo de expresiones genéticas maximizadas. ¿Para qué? Para que el bebé pueda tener una calidad de vida mejor, incluso desde índole genética, lo cual, como les repito, es bastante prometedor e incluso podría que, bueno, no me di a la tarea de involucrarme tanto en este tipo de artículos, porque, bueno, les repito, no es el fin del artículo estudiado, pero esto puede cambiar incluso el diagnóstico o la aparición de este tipo de condiciones, basándonos desde antes de la terapéutica en el paciente, desde la terapéutica, pues, de sus señores padres, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos, ya volviéndonos a inmiscuir un poquito más en el deporte, tenemos otro tipo de expresiones, ¿no? Que es algo de lo que actualmente se le está dando mucho énfasis al deporte, que es la recuperación, ¿no? Posterior al ejercicio, posterior a la competición, a cualquier cosa, se ha demostrado que, por ejemplo, la glutamina, ¿no? La L-glutamina que se secreta naturalmente en el cuerpo y que está asociada precisamente con la recuperación muscular posterior al ejercicio. Actualmente esto, bueno, se ha comprobado que viene desde el aporte dietético y se ha tratado de hacer en manera de darle al paciente una suplementación accesoria para que su recuperación sea más rápida. Y obviamente esto también ha aparecido un poco en la relación que tenían algunos genes que aparecieron dentro del artículo, ¿no? Entonces podemos ver que a intensidades variadas o a intensidades, por ejemplo, como lo que también se hace en la metodología deportiva, de hacer días de recuperación o actividad física de recuperación, pues también tenga que ver un poco con actividad genética, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que realmente la clave o la condicionante para que una persona pueda ser el mejor en su campo, sea deportivo o no sea deportivo, pues tiene mucho que ver con los genes, ¿no? Y obviamente todos estos genes interactuando los unos con los otros y naturalmente nosotros maximizando sus expresiones genéticas, pues vamos a tener deportistas exitosos, ¿no? Ahora, una de las, digamos, como críticas positivas que tengo con relación a este artículo es que, bueno, ellos empezaron dividiéndolo de manera racial, ¿no? Se empezaron teniendo caucásicos, teniendo personas de raza afroamericana. Obviamente eso también tendría mucho que ver acerca de cómo podemos mejorar o cómo podemos hacer bajo condicionantes éticas diversas, un deporte más incluyente, un deporte donde todos puedan maximizar de igual manera su potencial, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, también habla incluso el artículo de condiciones hereditarias, acerca de que si yo puedo incluso tener una eugenesia, una eugenética en términos de que si, por ejemplo, dos atletas que tienen buena relación entre sus deportes van a tener un hijo y ese hijo va a tener una expresión genética mayor, pues obviamente entrenarlo evaluando en esto, ¿no? O sea, bueno, son consideraciones éticas que todavía están sobre la mesa, que todavía pues les han quebrado, ¿no? La cabeza a muchos genetistas acerca de que si esto es ético, es legal, es permisible, o sea, bueno, tenemos ahí un punto de discusión bastante bueno, ¿no? Y obviamente otra de las cosas que nosotros también nos estamos enfocando actualmente es acerca de la prevención del envejecimiento, ¿no? O sea, los mismos genes que ya hemos hablado bastante, con bastante recurrencia en esta clase, pues también tiene que ver con el envejecimiento, también tiene que ver con la pérdida de la masa muscular, con la pérdida de la médula ósea, con la pérdida incluso de la capacidad física, la ganancia ponderal a expensas de panículo adiposo, todo lo que ocurre naturalmente con la edad o con el envejecimiento, pues ahorita se está viendo la manera de al menos frenar o pausar ese cambio que es
progresivo, inevitable, para hacer que una persona pueda llegar al término de su vida con la mejor independencia, con la mejor capacidad física, o sea, con muchos factores, ¿no? Y eso es precisamente también algo de lo que se está encargando la genética médica y la genética deportiva, que bueno, no tiene mucho que ver con el deporte, pero pues al final de cuentas todos necesitamos de un cuerpo para vivir, ¿no? Entonces esa es también una de las pautas que a mí me gustaría abordar en términos de este conocimiento genético, ¿no? Y obviamente, bueno, esta imagen me gustaría que fuera photoshopeado, que fuera algún fake, pero no lo es. O sea, esto fue una persona real, fue porque desafortunadamente falleció prematuramente. Acerca también de cómo podemos maximizar las capacidades del ser humano, ¿no? Obviamente, esta imagen pues, es un poco caricaturesca, a pesar de que fue una persona real, pero obviamente queremos ver la capacidad o hasta dónde podemos llegar haciendo que el ser humano se desarrolle y pueda romper sus barreras fisiológicas, ¿no? Obviamente esto es lo que también estamos viendo con más detenimiento acerca de la progresión o los cambios que podemos tener en suplementos, en entrenamiento, en prescripciones de las cargas, recuperaciones, expresiones genéticas, en los atletas precisamente de elite, ¿no? Entonces, también estamos rompiendo ya esas barreras o al menos el estancamiento que hemos tenido como materia prima humana, ¿no? ¿Para qué? Para tener cosas similares a esto, ¿no? O sea, batir récords, pasar a la historia, brincar más alto, ser más grandes, más fuertes, más rápidos. O sea, en realidad son muchas condicionantes que podemos tener si empezamos a involucrarnos más con la genética en el deporte, ¿vale? También precisamente el cómo hacer el deporte, o bueno, sí, vamos a ponerlo como especificidad, ¿no? De cómo hacer el deporte más vistoso, de cómo dar un mejor espectáculo, de cómo ser más competitivos sin necesidad de, eh, digamos, como exponernos a cierto tipo de procedimientos no lícitos, como los esteroides, como todo lo que viene, bueno, en capítulos de WADA, ¿no? Que son procedimientos prohibidos de alteración genética y todo esto. Entonces, obviamente, conociendo esa base fisiológica que podemos tener acerca pues sí, de la expresión de los genes, ¿cómo podemos hacer que mis atletas o mis pacientes, bueno, en este caso, pues den un mejor espectáculo, sean más vistosos, sean más consumibles como producto, vamos, ¿no? Obviamente también las características que podemos tener, ¿no? En esta imagen, bueno, podemos apreciar al ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a su hijo, que bueno, obviamente ya descubrimos que, bueno, sí, esto se hereda, ¿no? Que el tipo de expresión muscular, la capacidad de generar músculo, no solamente tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? O sea, yo puedo entrenar toda mi vida y probablemente nunca me veré como Arnold, ¿no? Pero pues eso es lo que se está entendiendo basándonos en este tipo de conocimientos, ¿no? Obviamente también otra de las vertientes que a mí me fascina, que es, por ejemplo, la exploración o la característica que tenga el ser humano para sobrevivir y para progresar en ambientes previamente hostiles. En este caso estamos viendo un habitante de la Estación Espacial Internacional que corrió entre comillas, el maratón de Boston del año pasado en la Estación Espacial Internacional. Y obviamente tenemos que ver la interacción de las fuerzas físicas, que en este caso, bueno, sería la falta de gravedad, acerca de cómo podemos retrasar esos efectos o cómo podemos eh, minimizar los efectos de la pérdida de la masa muscular en términos de cero gravedad precisamente con una exposición de una carga de trabajo adecuada y cómo la expresión genética va a cambiar este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente también involucrándonos en el ámbito médico, el cómo curar o cómo prevenir o cómo incluso el sueño sería erradicar este tipo de condiciones que son distrofias musculares, etcétera. O sea, precisamente basándonos en lo que este artículo tiene para ofrecernos, ¿no? Obviamente hay mucho todavía que investigar, consideraciones éticas, consideraciones morales, consideraciones económicas incluso, que bueno, me gustaría que en algún punto esto se ampliara y se extrapolara más allá incluso
del deporte y pasar a hacer otros ámbitos de, bueno, al final de cuentas, como les repito, todos necesitamos un cuerpo humano, ¿no? Y bueno, encaminados en aras del progreso y la evolución humana, ¿vale? Pues bueno, esta fue mi breve clase, espero que todo haya quedado claro, estas son mis referencias y bueno, yo fui el doctor Ortega y cualquier cosa estoy aquí pendiente. Gracias.